Elementos sintéticos. Como sabemos, todas las sustancias que hay en el mundo a nuestro alrededor están compuestas de distintos tipos de elementos. Sin embargo, ¿qué es lo que define a un elemento como tal? Los elementos están compuestos de átomos, los cuales tienen principalmente tres componentes. En un núcleo central tienen protones con carga positiva y neutrones sin carga. Por otro lado, tienen a su alrededor una nube de electrones con carga negativa. Cada elemento estará definido por el número de protones, neutrones y electrones que contenga, de modo que todos los elementos estarán compuestos realmente por los mismos tres tipos de partículas y solo variarán en el número de estos. Si nos fijamos en la tabla periódica, en la cual están contenidos todos los elementos que conocemos, nos damos cuenta de que para cada elemento se entrega cierta información. Uno de los datos más importantes que se entrega es el llamado número atómico, representado por la letra Z. El número atómico propio de cada elemento representa el número de protones que existe en el núcleo de cada elemento y será el dato representativo de cada uno de los elementos. Así nos damos cuenta de que, en teoría, podríamos tener un infinito número de elementos con distintos números de protones. Sin embargo, solo algunos elementos son posibles, ya que un número demasiado alto de protones en un solo núcleo, al tener estos una carga positiva, producen una repulsión que hace que el elemento sea demasiado inestable. En la naturaleza solo se ha encontrado un cierto número de elementos con distintos números de protones en el núcleo. Sin embargo, el hombre ha sido capaz de generar otros átomos con números de protones desconocidos. Estos son los que llamamos elementos sintéticos, son los que en esta tabla periódica observamos con su nombre en letras moradas. Los elementos sintéticos, en su mayoría, son elementos de alto peso molecular, es decir, con un alto número de protones en su núcleo. Esto hace que sean elementos muy inestables, debido a que la repulsión que se genera al interior del núcleo es muy grande. Es por esto que todos los elementos sintéticos tienen la característica de ser radioactivos. Esto quiere decir que están constantemente emitiendo partículas, protones, electrones y neutrones en forma de energía radioactiva. Es por esto que la vida media de los elementos sintéticos es muy corta. Esto quiere decir que son elementos que se descomponen rápidamente, de forma que no son estables en la naturaleza y, aun en caso de que existieran, desaparecerían con mucha rapidez. Algunos ejemplos de estos elementos sintéticos son, en primer lugar, el tecnecio. El tecnecio es un elemento que tiene 43 protones en su núcleo, lo que no es un número demasiado elevado y por lo tanto no es tan inestable. Este fue el primer elemento sintético que se pudo generar en un laboratorio y no es muy distinto a algunos de los elementos que sí se encuentran en la naturaleza. Corresponde dentro de la tabla periódica al grupo de los metales de transición y es uno de los elementos sintéticos más ligeros que, sin embargo, no tienen formas completamente estables. Sus características físicas son ser un metal de color gris plateado y de estructura cristalina, relativamente resistente. Es un metal fácilmente oxidable, ya que no es un metal muy estable. Por lo tanto, en caso de encontrar tecnecio, se encontrará en forma de óxidos. Otros ejemplos un poco distintos son el berkelio. Este corresponde a un elemento con 97 protones en su núcleo. Esto ya hace que sea muchísimo más inestable. El berkelio lleva ese nombre por haber sido descubierto en la Universidad de Berkeley.
y se ha conseguido solo en muy pequeñas cantidades. Corresponde en la tabla periódica a un elemento parte del grupo de los actínidos. No se conoce hasta ahora una aplicación práctica para el berkelio, además de que solo existe en muy pequeñas cantidades y sintetizado en solo unos pocos laboratorios. Sus características físicas son de ser un metal plateado blancuzco que también tiene una estructura cristalina. Es un metal sumamente blando, lo que se corresponde con su inestabilidad. Otro ejemplo es el californio, elemento con 98 protones en su núcleo. Este elemento se llama así por haber sido descubierto en la Universidad de California y también se ha generado en pocas cantidades. Al igual que el berkelio, el californio es del grupo de los actínidos y tiene un color blanco a gris. Es el elemento más pesado que se ha encontrado en la naturaleza, ya que a pesar de ser un elemento que en primer lugar fue sintetizado en un laboratorio, después de eso se han encontrado ciertos rastros de californio en ambientes naturales. Existe principalmente en dos formas cristalinas, que son relativamente resistentes. Y, a diferencia de otros elementos sintéticos, tiene aplicaciones prácticas, ya que se utiliza como emisor de neutrones, lo que puede utilizarse, por ejemplo, en reactores nucleares. Esta característica, además, lo ha llevado a ser utilizado en ciertas aplicaciones médicas, como tratamiento para enfermedades como el cáncer, o de forma diagnóstica, como por ejemplo en las radiografías. Un último ejemplo de elementos sintéticos es el einsteinio. Este es un elemento que tiene 99 protones en su núcleo y que es sumamente inestable. Fue llamado así en honor al científico Albert Einstein. Al igual que los dos anteriores, este elemento corresponde al grupo de los actínidos y es el más pesado de los actínidos que han podido sintetizarse. Es un metal sumamente volátil, es decir, inestable, y se evapora con mucha facilidad. Y, al igual que con el berkelio, no se le conocen aplicaciones prácticas más allá de la investigación científica.